Buen día, compañeros, un gusto saludarlos. Espero que hayan tenido una buena semana, tanto en el ámbito personal, profesional. Así que deseándoles un buen día, pues vamos a iniciar hoy con las clases. No sin antes hacerle dos anuncios. El primero es, para los que ya se dieron cuenta, desde el día martes subí el contenido que estábamos recibiendo en la clase anterior. Eso lo pueden revisar en Classroom, en la publicación, en una publicación. Esa publicación se va a ir modificando con el paso de las clases. Y ahí mismo se va a ir subiendo el contenido. ¿Para qué? Para que no tengan problema después en encontrar el contenido. Solo les encargo el micrófono, por favor, porque al final sí interrumpe y distrae un poco la clase. Entonces, por favor. Y otro anuncio. El sábado pasado les había platicado de una noticia que tenía. No se las comenté bien porque no tenía ciencia cierta todos los datos de la noticia. Pero esta semana pues se nos trasladó ya la información y ya tengo un mejor conocimiento de eso, así que les voy a trasladar la información. PDH se contactó con la facultad, con la decanatura de nuestra facultad y pues los invitó a participar dentro del proceso electoral como observadores. Esto a los alumnos que reciben clínicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Voluntariamente, quiero hacer hincapié en esto, voluntariamente podrán participar los que reciban clínicas como observadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta inscripción se va a estar llevando a cabo el día martes por medio de formularios, es decir, de forma virtual. Entonces, estén pendientes de eso del día martes. No va a ser obligatorio, sino es forma voluntaria, va a tener ponderación, por supuesto. Sin embargo, para aquellos compañeros que no puedan participar por motivos personales, laborales, o inclusive porque no tienen el deseo de hacerlo, pues no hay ningún problema, no se va a tomar ninguna actitud en contrario de ustedes. Al final de cuentas, creo que desde el momento de la clase, desde el primer día de clases lo dije, que mi objetivo era dejarles alguna enseñanza. Esperemos estar capacitados para poder dejarles por lo menos algún conocimiento. Entonces, los que se quieran asignar, o inscribir, mejor dicho, para ser observadores electorales de la PDH, lo podrán hacer el día martes. ¿Esto tendrá una ponderación? Sí, tendrá una ponderación. Miren, para aquellos... miren, después de que dé la noticia van a tener tiempo para hacer las preguntas, no se preocupen. Ahí vamos a tener todo el tiempo que ustedes necesiten para hacer las preguntas. Y voy a estar abierto a cualquier pregunta. Va a tener una ponderación. En ese observatorio también van a tener que entregar un trabajo final, porque también tiene que hacerse constar que que su actividad tuvo algún beneficio. Mire, para los que puedan inscribirse y asignarse a este observatorio es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de la realidad nacional, de la realidad que vive el país. La PDH es una gran institución, así que yo les recomiendo hacerlo. No solo por la ponderación, sino también para currículum, para tener experiencia. Esta profesión no solo es de escritorio, también es de salir un poco al campo. Entonces, es una gran oportunidad para ustedes, la verdad. Los que puedan aprovecharla, aprovechen. Los que no puedan esta vez por cuestiones de trabajo, yo lo que les encomiendo, les motivo es que puedan participar tal vez en otro voluntariado más adelante. Esto sirve para desarrollo personal, para currículum también más adelante. Tal vez en este momento les resulta un poco cansado, ¿verdad? Pero más adelante lo van a agradecer en su desarrollo personal y currículum. Y si no pueden en esta ocasión, lo pueden hacer en otra institución y más adelante. Pero los que sí tengan la voluntad y puedan participar sobre todo, les recomiendo que lo hagan, que se asignen. Imagínense aquellos que tengan 2, 3 clínicas. El punteo va a ser en las 3 clínicas, así que les va a ayudar bastante. Ahora, para los que no se van a poder asignar por cualquier cuestión, no se preocupen, los exámenes, en ningún momento yo realizo un examen y voy a realizar ningún examen para que ustedes pierdan, para perjudicarlos, en ningún caso. Los estudiantes que se asignen al observatorio también se van a examinar, solo que
con un examen tal vez un poquito más reducido porque la ponderación va a ser menor. Entonces, los que no se puedan asignar, no se preocupen. La clase va a seguir como siempre y el objetivo va a ser el mismo, que tratemos de adquirir un conocimiento, así que no se preocupen en ese sentido, los que no puedan asignarse. Ahora los que puedan, pues yo les recomiendo que lo hagan. Esta es la información que les tengo y ahorita sí las preguntas que tengan. Por favor. Licenciado, disculpe la pregunta. Si uno se inclina, o sea, ¿le dan un lugar a donde uno tiene que ir o uno puede escoger un lugar más cercano? Mira, lo que pasa es que según la información que nos han trasladado, al momento que usted llene su formulario para inscribirse, usted va a colocar el centro de votación o el lugar donde está su centro de votación. ¿Para qué? Para que pueda también tener la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Porque recordemos que el voto es un derecho y una obligación ciudadana, así que idealmente va a ser cerca, lo más cercano a su centro de votación. En su centro de votación no les digo porque puede surgir a veces hasta conflicto de ver a un observador votando, entonces, en su centro de votación. Gracias, licenciado. Ahí está. Licenciado, Cuénteme. mire, digamos a los que estamos en 2 clínicas, ¿cómo vamos a proceder en la inscripción? Solo sería en una, ¿verdad? Para inscribirnos. Y Sí, lo que pasa es que en el formulario les van a preguntar en qué clínicas están. Entonces, a los profesores les van a trasladar el listado de los estudiantes que estén en clínicas, que estén asignados como observadores. Entonces, yo voy a tener el listado de los compañeros que están como observadores. Con el trabajo final, pues ahí se les va a la ponderación. Si usted está en 2 clínicas o en 3 clínicas, si se asigna como observador, pues va a tener el puntaje en las 3 o en las 2 clínicas. Ahí no hay problema. Muchas gracias, licenciado. ¿Otra pregunta? Licenciado, buenos días. Perdone con una consulta. Yo sinceramente, yo hasta ahorita, le soy sincera, hasta ahorita he escuchado eso de ser observador. ¿Usted me puede aclarar más o menos en qué consiste, disculpe, y cómo funcionaría si solo sería ese día de votación que nos tocaría participar en la actividad o cómo sería, licenciado? Perdone. ¿Usted ha ido a votar antes? Sí, sí. Usted ha visto que en las votaciones siempre andan señores con chalecos, de PDH, de la U, a veces del Ministerio Público, con unos chalecos. Sí, ajá. Ellos son los observadores, ellos verifican el buen cumplimiento del día de las elecciones. Y no va a ser solo el día de las elecciones, sino también van a haber 2 días más de capacitación y juramentación. Sin embargo, van a ser los días sábados, así que no interrumpiría ninguna actividad entre semana. Ya, o sea que solo sería, prácticamente no sería así como que un largo tiempo, sino que solo serían ciertos días. Los sábados, lo que pasa es que no podemos decirles más días porque al final su clínica es los días sábados. Entonces, esa es la cuestión. Ya. Ok, gracias, licenciado. Ahí estamos. ¿Otra pregunta? Licenciado, disculpe. Uno a la vez, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpe, fíjese que una compañera compartía un enlace sobre un formulario de la PDH. Pero mi duda es si esa será la oficial o esperamos hasta que usted nos pueda compartir la información. Tenía dudas al respecto, fíjese, licenciado. Fíjense que en realidad ni siquiera yo les voy a compartir el formulario, va a ser la coordinación de EPS. Entonces yo lo que les recomiendo es esperar hasta el día martes. Cualquier noticia, cualquier enlace, esperarlo por las vías oficiales. ¿Por qué? Porque a veces se crean rumores y eso desencadena un montón de desinformación que genera problemas. O puede ser que el link que le están enviando la va a dirigir a otro lugar. Un virus, nueva información, así que tengan cuidado con eso. Licenciado, buen día. Buen día, cuénteme. Sí, perdone. Fíjese que yo estoy en clínica de laboral de 8 a 10 y luego sigo con la suya. Entonces, anteriormente nos dijo la licenciada de laboral
que al parecer las personas que nos inscribamos el día sábado, no sé si estoy bien, este sábado no habrían clases porque va a ser la juramentación de los que nos inscribamos, no sé si es así. Lo que no le, como ahí todos preguntaban a la vez, ahí es un despelote realmente, lo que yo no le entendí, Lick, si es así, y la hora de si nos debemos de ir ahí, perdón, Lick, la duda. Mire, si no estoy mal, va a ser si este sábado 6 de mayo. Va a ser en el Parque Eric Barrón, aquí en zona 7. Y creo que a las 10 de la mañana va a ser la juramentación. Una presencial. Entonces, sí, no van a tener clases porque van a estar en su juramentación. Sí, fíjese que ella nos había dicho en los arcos, entonces la información está así, no sé, ¿verdad, Lick? Esas nos la tendrían que hacer llegar bien, ¿verdad? Sí, porque yo tengo conocimiento que va a ser en el Eric Barrón por el tamaño del lugar. Solo la compañera Eli, por favor, que hay ratos que tiene su mano levantada. Bueno, la manita de Zoom. Hola, licenciada, buenos días. Perdone la pregunta. Yo no me empadroné, yo nunca me he empadronado. ¿Qué pasa, por lo menos en mi caso? Mira, ahí va a ser cuestión de la PDH, porque en el Tribunal Supremo Electoral, pues sí le va a solicitar que esté empadronada. Pero como la inscripción la hace usted y envía el listado a PDH, y PDH tiene que verificar si usted cumple con los requisitos. Entonces ya serían ellos los que verifiquen eso. Ok, primera pregunta, perdón. Segunda pregunta. Indicaron en la otra clínica que vale 40 puntos. ¿Es cierto? Miren, esa discreción del profesor, yo estoy pensando en 30 o 40 puntos. Todavía no lo he analizado bien porque recuérdense que no todas las clínicas son iguales, en notariado hay un protocolo, entonces por eso es que, y los que van a ser observadores no los puedo dejar que no hagan el protocolo, porque la verdad es que les daría un daño grande, tal vez los dejo, pero un poquito más diminuto, pero no puedo dejar que dejen de hacer eso, entonces sería un en perjuicio de ustedes, aunque ustedes consideren que no, lo sería. Perdón, dijeron de que hay una juramentación, ahorita se está diciendo que parece que va a ser presencial. Y aparte Sí. la licenciada, que yo llevo las 3 clínicas, realmente la licenciada ahorita de laboral indicó de que aparte de la juramentación hay una capacitación. Eso también es sábado, es entre semana, ¿qué horario? Pues en mi caso, mi esposo estudia todo el sábado, ¿verdad? Entonces, pues yo me quedo a cargo de mis hijos. O sea, si encima de todo me dan chance de que, porque no estoy empadronada de asistir, pues la verdad yo no andaría cargando a mis 2 niños, ¿verdad? Porque es mucho más complicado. Mire, la capacitación, si no estoy mal, va a ser el 20 de mayo. Y va a ser en forma presencial también. Exactamente, eso es otro lío, ¿verdad? Los que tengan mucho inconveniente en participar, yo les digo, no se preocupen. Lo ideal es que lo hicieran, pero si no pueden, no va a haber ningún problema en la cátedra. Entonces, eso tómenlo en cuenta, que no va a haber ningún tipo de represalia o notas ahí que parezcan raras por no participar. No va a haber eso. Sí, pues solo tendremos que el examen va a ser sobre la nota total, no sobre lo de, pues ya la ponderación que ustedes ya le den, ¿verdad? Sí, pero miren, yo a mi examen no quiero que le tengan miedo, porque la verdad es que a veces hacer los exámenes tan complicados lo que hace es que el alumno no estudie bien, porque se preocupa más en estudiar esto que en estudiar bien. Se pone tan nervioso que ni estudia bien, entonces al final es contraproducente, así que con eso no se preocupe. Ok, gracias, licenciada. Ahora Catherine Aroche, por favor. Buenos días, licenciado. Yo tengo la pregunta de que, así como yo ya participé una vez en esta actividad, pero yo participé por medio de un partido político y fui observadora. Y la verdad, no mucho me gusta ser observadora. Entonces me enteré que por parte de la universidad también se puede participar en esta actividad. Entonces yo ya me había asignado previamente. Entonces me asigné para ser voluntaria. Y la información que se está dando ahorita es que a clínica le toca ser observador. No sé si me van a tener que mover o cómo.
Mire, al final como es voluntario, su participación en la universidad, que son los observadores del, se me da el nombre de esta dependencia. Entonces, si usted quiere participar en clínica, lo puede hacer. Tendría que hablar con ellos para ver si la pueden desasignar a ese voluntariado y participar en clínicas. Pero de lo contrario, si va a participar con ellos, pues se va a examinar con la nota completa. No hay ningún problema. Sí, porque yo me asigné de parte de la U también, del Volustac se llama la parte en el lugar donde me asigné. Y sí voy de parte Sí, de que la ellos U. andan con chalecos de la San Carlos. En Ajá, cambio, creo ustedes que- van a andar con chalecos de PDH. entonces voy a hablar que me desasignen para sí Sí, hable con participar de ellos. parte de Ahí la U. en la otra clase me decían los compañeros de que se asignaban también a este tema. Y lo que iban a hacer es ya no hablar. Pero creo que eso sí está bastante mal. Uno hay que decirles, miren, ya no podré por tal razón. Buenos días. Buenos días. Fíjese que hace como un mes yo me asigné, pero con PDH como observadora también. No sé si hay algún problema. Pero eso es voluntario también. Sí. Mire, ahí tal vez sería de plantearle la duda a EPS. Ah, ok. Sí, porque inclusive llené el formulario y todo y se comunicaron de la PDH conmigo y quedaron en enviar fechas de capacitación y de juramentación también. Entonces ahí tal vez sería de hablar a PDH porque sí va a participar como voluntario en PDH, en la institución que va. Pero todo sería clínicas. Bueno, ok. Gracias, Eli. La compañera Lisbeth, sin apellido. Sí, buenos días. Disculpe, yo tengo una duda. ¿Qué va a pasar con los que, bueno, yo desde la pandemia estoy en mi pueblo, en San Antonio Vista, Huehuetenango? Entonces no sé cómo va a estar la distribución con los que estamos en otro departamento. Mira, el problema que miro ahí va a ser la capacitación y la juramentación. En cuanto a los días de las votaciones, no va a haber problema porque usted va a colocar que su centro de votación es ahí cerca de su municipio. O en su municipio, mejor dicho. La cuestión ahí va a ser la movilización suya para la capacitación y la juramentación y capacitación. Ese sería el inconveniente. Que usted pueda viajar tanto para la juramentación, que es el 6. Esto, fechas de la juramentación y eso todavía no hay, ¿verdad? Disculpe. Una fecha como preliminar para la juramentación o eso no se ha dado. Bien, existe. La fecha preliminar es el 6 de mayo para la juramentación y el 20 de mayo para la capacitación. Ah, entiendo. Bueno, pues. Que todo puede cambiar, ¿verdad? Porque... Ajá, sí. Sí, claro. Entiendo. Bueno, muchas gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguien más tiene dudas? Licenciado, buenos días. Sí, una dígame. Consulta. Las fechas que tendríamos o que conlleva esta actividad, ¿sería solo la juramentación, el día de la capacitación y pues el día que hay que estar en el día de las votaciones, ¿verdad? O sea, la actividad conllevaría solo esas 3 fechas nada más. Sí, en realidad solo serían 4 fechas. Primera vuelta, segunda vuelta, juramentación, capacitación. No tenemos entendidos la ahorita segunda otra vuelta fecha. hay que participar también, ¿verdad? Sí. El 25 de junio la primera vuelta y el 20 de agosto segunda vuelta. Ya. Y pues los días de tanto juramentación como capacitación no vamos a tener clases, ¿verdad? Miren, ustedes si se inscriben, no. Ahora los demás compañeros creo que sí, pero igual eso no lo tengo seguro. Porque Es que si no, pues también. nos perderíamos las clases que pues también son importantes, ¿verdad? Sí, pero en eso yo igual envío el material. Y si tienen una duda sobre el material, en la siguiente clase me la pueden preguntar, no se preocupen. Sí. Aunque lo ideal sería no dar la clase, ¿verdad, Lick? Para que todos recibamos el mismo contenido, porque siempre es más enriquecedor escuchar la clase y estar en vivo, pues siempre va a ser mucho mejor.
Y por eso le digo que no estoy seguro si no va a haber clases de manera general. A mi consideración tendría que ser general porque no sé cuántos se van a inscribir. Puede ser que el 60% de la clase. Entonces, darle solo el 40% va a estar un poquito difícil. Sí, porque yo pienso Pero que yo les voy a muchos trasladar sí la nos información. gustaría participar en la actividad por el tema cívico, pero tampoco nos gustaría perdernos clases, pues, porque siempre es lo que más nos gusta, recibir las clases y participar en vivo. Sí, miren, eso es lo que hablábamos en coordinación. Sí. Disculpen, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha bien. Sí, es que tenía ahí una inestabilidad. Miren, lo ideal es que no perjudicarlos en las clases a ninguno. Entonces, yo considero que posiblemente no haya clases para todos, pero todavía les tengo que trasladar bien la información de eso, porque es cuestión de EPS. Lick, y el traslado oficial del formulario para inscribirnos, ¿en qué medio lo vamos a recibir? Para entrar en el link oficial donde ya nos vamos a inscribir. Si no estoy mal, se está hablando de Classroom y también de la página de Facebook de EPS. En la página de Facebook de EPS. De EPS, ahí está toda la información también. Mire, y en realidad serían pocos días de no clases porque solo son 2, porque las votaciones de realidad ahí no tendrían por qué haber clases. Son domingo. Las votaciones son domingo, pero sí deberíamos 2 días de clases, ¿verdad? Sí, recuérdense que se suspende la mayoría de actividades para que la gente se traslade a sus centros de votaciones. Es lo que se acostumbra. Así es. Bueno. Entonces, perfecto, entonces el canal pregunta oficial sería el Facebook, ¿verdad? Ahí tendríamos que estar pendientes el día de martes. O Classroom. Ya. Igual siempre pendientes de WhatsApp, porque recuérdense que WhatsApp solo publican el coordinador y el auxiliar de la clase. Entonces, es una información de primera mano y oficial. Ah, bueno. Sí, lo más práctico sería que en WhatsApp nos enviaran el link oficial para ahí hacer nuestra inscripción, ¿verdad? Sí, lo que les aconsejo es no dejarse llevar por otra información que no sea la oficial. Ya. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe. Cuénteme. 2 preguntas. Usted recomendaba que uno fuera observador donde en el centro de votación donde a uno le toca qué votar. Esa es una pregunta. O buscar mejor otro lugar. Es que se me cortó el internet. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿en qué consistirá el trabajo final que tenemos que entregar? Mira, a la primera pregunta, lo que pasa es que en el formulario para inscribirse les van a pedir cuál es su centro de votación y más cercano. Entonces ahí les va a tocar el centro más cercano de su lugar de voto. Y la segunda, que es el trabajo consistirá en gran parte por la capacitación que dé la PDH y en segundo por un informe circunstanciado de los días que ustedes estén como observadores. ¿Qué significa un informe circunstanciado? Que ustedes hagan un resumen de todo lo que sucedió en ese día. De lo más importante, por supuesto, no de cualquier cosa. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, buenos días. Fíjese que yo me acabo de incorporar y quisiera saber si me puede comentar un poquito respecto a lo que están abordando ahorita, el tema que están platicando, perdón. Muy bien, entonces, para todos los compañeros que se acaban de incorporar o tuvieron problemas con internet, les estaba comentando que la PDH, pues hizo un contacto con la junta directiva de nuestra facultad para darle la posibilidad a clínicas de que los compañeros que quisieran voluntariamente puedan participar como observadores en PDH en el día de las elecciones, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Esta participación es voluntaria, tendrá una ponderación, sí, es a criterio del profesor. Yo estoy pensando en dentro de 30 o 40 puntos, todavía lo voy a decidir. Para los compañeros que no quieran participar, no va a haber ningún problema, se pueden examinar con su nota completa
No le tengan miedo a los exámenes, no los hago para hacerlos perder o para perjudicarles. La participación va a ser normalmente los días sábados, en los que se asignen a este observatorio en la PDH. Y el día para inscribirse va a ser ahorita el 2 de mayo, que es el día martes. Ese día se les va a enviar un formulario. Así que esa sería la información. Gracias, licenciado. Y me imagino que esto aún no se sabe qué día sería, ¿verdad? O sea, no sé si asignan un día o es entre semana por cuestiones de trabajo también, o se puede escoger fines de semana. Mire, solo va a ser los días sábados. Va a existir una juramentación el día 6 de mayo, una capacitación el día 20 de mayo, esa va a ser en forma presencial en el Parque Eric Barrondo. Y después, pues van a ser los días de la selección, que son el 20 de junio y el 20 de agosto. Entonces, en realidad son pocos días. Lo que pasa es que también tienen que hacer un informe final de todo esto. Pero eso más se les va a explicar cuando PDH haga su capacitación y en el transcurso de las inscripciones, cuando ya sepamos cuántos están inscritos. Licenciado, una pregunta. Cuéntame. Para la segunda vuelta también me tengo que inscribir en el formulario que van a enviar el día martes si quiero participar en la segunda vuelta. Mira, se tendría que inscribir tanto a la primera como a la segunda en este formulario. Si usted se inscribe en este formulario, se está inscribiendo a la primera y a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el trabajo final es sobre la primera y segunda vuelta. Ok, entonces hay que participar en las dos. En las dos, ajá. ¿Y solo un día va a haber juramentación, licenciado? Mire, que yo sepa, sí, solo el 6 de mayo, que es la fecha que se tiene, pues, hasta el momento determinada. Licenciado, con una consulta. Al momento de que llenemos el formulario el día martes que usted nos estaba comentando, ¿en automático que ya quedamos inscritos o todavía se hace un proceso por la entidad? Se va a hacer un proceso, ¿por qué? Porque eso se traslada a PDH. Y PDH es el que verifica datos. O sea, nosotros solo trasladamos esto a PDH y PDH es el que verifica los datos de cada quien. O sea que quedamos todavía a la espera de PDH si participemos o no. Sí, de la confirmación de ellos. Pero como la juramentación es el 6, tendría que ser rápido, ¿verdad? Antes del 6 ya tienen que saber si van a participar o no. Porque si no, llegarían todos a la juramentación y después ya no podrían. Ajá. O sea, y si en dado caso la PDH no nos permite, no deja que nosotros participemos, tendríamos que hacer el examen que usted dice por no participar. Sí, pero miren, otra cuestión, los que participen también se van a examinar. Solo que el examen no va a tener el mismo valor ni va a ser del mismo tamaño, pero sí se van a examinar. ¿Por qué? Porque yo no puedo descuidar lo académico, lo meramente académico con esta actividad que también es un tanto académica, pero se sale un poco de nuestro tema que es notariado. Si fuera otro tipo de derecho administrativo, posiblemente sería más ideal, pero se va a examinar también los que participen. Por supuesto, un examen más reducido. Licenciado, buenos días. Buenos días, cuénteme. Fíjese que tengo una duda. Fíjese que habían compartido un link en el cual uno tenía que poner sus datos y llenarlo. Pero fíjese que uno de lo que pedía era que si uno estaba afiliado a algún partido. Y yo marqué que sí, entonces ya no me tiró que yo no podía participar ya que estaba afiliada, pero como dicen que ese link como que no es el oficial, entonces voy a esperar hasta que espera el martes, pero sí, esa es mi duda de que sí va a haber problema que uno ponga que está afiliado. Sí, es que ese es un inconveniente porque hay un conflicto de intereses. Porque al final usted representa a un partido político, que no es criticable tampoco, es una participación cívica también participar en un partido político. Sin embargo, como observador usted tendría que ser neutral. Pero fíjese, licenciado, que yo la verdad sí quiero participar con la PDH,
pero entonces ahora, ¿será que me podría dejar llenar el link el martes y poner que no estoy afiliado? Mira, el problema es que estaría mintiendo. Más que todo, ¿va? Entonces Más tal que vez todo. sería comunicarme con la PDH y ver cómo está la cuestión. Mejor platicarlo con ellos. Lo mejor es no, mire, me parece innecesario mentir en estos casos. Sí, la verdad que sí, pero, o sea, yo sí tengo el deseo de querer participar. Sí, es que también es una bonita actividad, la verdad, uno conoce a muchas personas, llegan observadores del MP internacionales, se pone ahí a ver cómo funciona. Es una actividad muy bonita, la verdad. Gracias, licenciado. Ahora, Daniela. Sí, buenos días, licenciado. Una pregunta. Fíjese que yo para el día de las votaciones voy a estar en la junta receptora de votos. ¿Eso ya es muy independiente o sí me podría ayudar en algo esa participación? No, para Clinical nada. O sea, usted Sí, ya está participando como junta receptora de votos, ya la juramentó el Tribunal Supremo, me imagino. Ajá. Entonces Sí. se tendría que examinar con la totalidad de la nota. No hay ningún inconveniente. Bueno, gracias, licenciado. Carlos René Paz. Buenos días, Alec. Buenos días, cuentes. Solo un comentario, Alec. Fíjese que yo sería mi tercera participación en elecciones y en las dos anteriores he estado representando a un determinado partido político. Me imagino que en esta ocasión será lo mismo. Entonces prácticamente de ahí pierdo la objetividad en mi actividad al querer ser observador. Observador, exacto. Como inclusive en la participación así por partido político, pues me imagino que va a ser igual en estas elecciones. Sí, miren, en la otra clase hasta me habló un compañero que es candidato a alcalde de un municipio. Entonces, ahí hay mucho conflicto de interés. Entonces, ¿verdad? Entonces, sí, no podrán participar en clínicas en ese observatorio, pero pueden hacerse el examen, ¿verdad? Miren, voy a dejar que me hagan las preguntas porque ese es el momento adecuado para las preguntas. Compañero Diego Alemán. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces vamos a dar inicio con la clase. Lake, disculpe, yo he estado escuchando todas las conversaciones ahí con los compañeros. Cuénteme. Sí, yo he escuchado que con relación a la participación, usted dijo que no tenía en clínicas, no tenía nada que ver si participa o no participa. Yo trabajo en una institución del Estado en la cual a nosotros no nos permiten ni que nos acerquemos a esos lugares, somos apolíticos. Entonces, el problema es que usted dice que tiene que uno examinarse en la totalidad, ¿verdad? Entonces hay muchos compañeros que están inmigrando con la idea de no examinarse en la totalidad, de participar ahí directamente en los centros de votaciones, ¿va? Que prefieren pues ir a eso y no someterse. Sí, no examinarse, ¿verdad? Usted decía en un momento, dijo usted que con usted no había ningún problema con ese sentido, si participaba uno o no participaba. Pero ahorita estoy escuchando que me indicó, o yo entendí mal, pues, de la participación en eso con clínicas. Entonces, para que también nosotros, los que no vamos a participar porque nuestro trabajo no nos lo permite, y hemos hecho un gran sacrificio para estudiar en la universidad, que es la Universidad del Pueblo y la que nos ayuda, ¿verdad? Y por la cual dependemos de muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibilidad habrá que también los que no vayamos a participar, pues, algún trabajo o algo así adicional para que también, si no podemos asistir a ese lugar, el centro de votación, pues también nosotros tengamos algo que nos ayude, ¿va? Es mi pregunta. Mire, la cuestión en la clase de notariado es que aquí tenemos que hacer un protocolo, eso lo vamos a explicar más adelante, mucho más adelante. Se lo va a explicar con tiempo, entonces, mucha parte del punteo la absorbe el protocolo. Entonces, yo lo que les digo es que no se preocupen en el sentido que si no participan, yo los voy a perjudicar en alguna nota. Si ustedes estudian los exámenes, no van a hacer cosas del otro mundo, van a hacer los temas que hemos tratado en clases. Y no van a ser redactados con mala intención, como a veces se hace, para confundirlos o para tratar de que se equivoquen, y ahí estamos.
Entonces, si ustedes reciben las clases, estudian su material, vamos a dejar también el protocolo, no va a haber ningún problema. Pero mira, si yo pudiera, la verdad es que les diera la nota completa a todos de una vez, porque a mí a veces la nota no me interesa mucho. Pero tengo que llenar tengo que subir notas, ¿verdad? Entonces, yo lo que les digo es que no se preocupen en eso. Si le ponen atención a las clases, leen su material, el examen no va a ser cosa del otro mundo. Y además va a haber un protocolo. El protocolo para los que no se asignen, pues va a ser un poquito más grande. No va a ser un protocolo extenso, no va a ser un protocolo de 30 escrituras públicas. ¿Por qué? Porque la verdad es que si ustedes se ponen a redactar 30 escrituras públicas, no me aprenden nada. No van a aprender nada, van a ser tal vez pocas, pero para que ustedes tengan un poco de conocimiento. Entonces, ese va a ser el tema. Sí va a haber un trabajo que es el protocolo, que no va a ser tan extenso como se acostumbra, de 30, 50 escrituras públicas, ya que la verdad está repitiendo y repitiendo y repitiendo, no le va a ayudar a usted a aprender. Y ese es mi criterio. Gracias, Lick. Y con el otro punto que también indicó usted, que es un informe circunstanciado del evento. Eso es para los que se asignen. Eso es para los que se asignen. Ah, muy bien. ¿Y los que no? Pues no van a hacer ningún informe circunstanciado. Ah, excelente. Sí, entonces, miren, al final ambos van a tener pros y contras, como todo en la vida. Licenciado, disculpe una consulta. Cuénteme. Los que sí participemos en la actividad, el informe circunstanciado, me imagino que tenemos que hacerlo llegar a la PDH y también tenemos que enviarle una copia a usted, ¿verdad? Mire, si no estoy mal, el informe circunstanciado va a ser a coordinación de EPS. Porque al final EPS se me traslada a mí la información de los que participen, porque si no sería bien complicado tener control de los que estén aquí participando como observadores y los estudiantes que tengo asignados. Entonces todos esos temas se manejan con EPS. A mí solo me van a decir, miren, él participó y lo cumplió y ahí está. A través de la capacitación nos van a indicar cuál va a ser la forma de remitir el informe. Sí, en esos momentos. Y yo toda la información que me sigan trasladando se la voy a trasladar a ustedes también. Porque como esto es muy reciente. Muy bien, gracias, Lick. Entonces, si no hay otra pregunta, pues vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya no, Lick, muchas gracias. Ahí estamos para servirle. Vamos a ver las clases. No sé si se visualiza. Sí, licenciado. Mira, bien metido. Entonces, nos habíamos quedado más adelante, pero igual vamos a hacer una remembranza de esto. Habíamos hablado de las escrituras públicas y de su estructura. La primera división es la introducción, que a su vez se divide en encabezamiento y comparecencia. En el encabezamiento va el número de orden, lugar y fecha. En ciertas escrituras públicas la hora, como es un testamento, una donación por causa de muerte. Las palabras ante mí y el nombre del notario. Si se dan cuenta, las palabras ante mí y el nombre del notario no es un requisito que regule el artículo 29. Sin embargo, aquí tenemos el principio de inmediación y de rogación establecido y es una forma de redacción colocarlo aquí el ante mí y el nombre del notario. La comparecencia, que va compuesta de los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio. Y aquí vamos desglosando cada requisito de la comparecencia. El nombre, según consta en el documento en el cual se identifica. Ahí ustedes los tienen que hacer constar como está en el DPI o en el pasaporte. Tengan mucho cuidado con eso. El estado civil, que puede ser casado, soltero o unido de hecho. Únicamente estos tres estados civiles existen: casado, soltero o unido de hecho.
Y para que ustedes le coloquen una de esas 3 circunstancias, lo tiene que hacer constar en el DPI. Si él es casado, pero dice soltero en el DPI, al final usted da fe de haber tenido el documento a la vista, entonces solo puede ponerle soltero, aunque él le diga soy casado. No tiene la posibilidad como notario de colocarle otro estado civil. Y hay que tener cuidado con este unido de hecho. Este estado de unido de hecho es un estado civil que existe y tiene que estar escrito en el RENAP. Habrán personas que le harán a decir, mira, yo vivo con tal persona, así que estoy unido. Eso no es un estado civil, usted no lo puede poner unido, no se lo van a aceptar, tiene que colocarle unido de hecho, sí, y solo si está inscrita esa unión de hecho en el Registro Nacional de las Personas. A ver, Lisbeth, dígame. Licenciado, buenos días. Disculpe una pregunta. En el caso de una mujer, un hombre, no sé, que ya tenga la certificación de sentencia de las diligencias de su divorcio, y me presenta su DPI, pero también me presenta esa certificación, yo puedo acreditar que ella está legalmente soltera, o me guío por lo que está en el DPI. O sea, la situación sería que ella no ha actualizado su DPI. Mira, lo que pasa es que la única forma de identificarse es el DPI. Una certificación de nacimiento, una de matrimonio, sirve para acreditar el matrimonio. Un certificado de nacimiento, pues acreditar el nacimiento y las demás anotaciones. Pero lo ideal sería colocarlo como está en el DPI. Primero recomendarle que solicite un nuevo DPI. Ahora bien, si el documento en el cual usted va a otorgar, no importa que ella coloque si está soltero o casada, puede colocarle ya soltera aunque no esté en su DPI, pero va a ser criterio suyo. Igual el DPI, pero sí es criterio suyo. Y depende para qué instrumento lo va a autorizar. Bueno, muchas gracias, licenciado. Y para salvarse un poco como notario, lo que le puede colocar es, me asegura ser de los datos de identificación antes consignados, para salvar un poco su responsabilidad como notaria. Para decir, ella es la que me aseguró que era soltera. Vamos a ver, nacionalidad guatemalteco o el país que corresponda. Domicilio, la circunscripción departamental. En el caso de los extranjeros de paso, según le indique el compareciente, no confundir con gentilicio, es decir, no colocarle costarricense, salvadoreño, hondureño, sino el domicilio del departamento, provincia, estado, donde él tenga su domicilio en la república donde él sea ciudadano. Y aquí están los medios de identificación. Lo ideal sería la fe de conocimiento. Sin embargo, pues usted como notario no va a conocer a todas las personas, tiene maneras de identificarlo. A los guatemaltecos o extranjeros domiciliados con su documento personal de identificación. A los extranjeros con su pasaporte. Este pasaporte, pues lo que usted va a consignar es el número de pasaporte y la autoridad que extiende dicho pasaporte. Y también por 2 testigos conocidos por el notario. Entonces tiene estas 3 opciones para identificarlo. Bueno, 2 opciones para identificarlo, porque conocido por el testigo aplica tanto para guatemaltecos como para extranjeros, que ya son conocidos. O por 2 testigos si lo conocen, siempre y cuando esos testigos sean conocidos por el notario. Si usted como notario va a identificar a una persona con testigos y no los conoce, no puede utilizar ese método. Tendría que requerir el documento de identificación, ya sea DPI o pasaporte. Entonces ahí hay que tener cuidado porque no sabe usted a quién le está autorizando el documento. Es más, cuidado por usted, no tanto por ellos, sino por usted. Tiene que salvarse también las espaldas. Vamos con la representación. Eso creo que ya lo habíamos visto. Potestad que tiene una persona natural o individual de actuar en nombre de otra, que no tiene la facultad de actuar por sí misma, por sí mismo, o pudiendo actuar, no es su deseo hacerlo personalmente. Es decir, aquellas personas que no pueden ejercer derechos personalmente, menores, incapaces, ausentes, personas jurídicas, o que pueden hacerlo pero no desean ejercerlo, como puede ser por medio de un mandato.
Y habíamos explicado que se puede actuar en nombre propio y en representación. Si se puede actuar en nombre propio y en representación. Creo que en la clase pasada habíamos puesto ejemplos de menores de edad con sus padres, representantes de sociedades con la sociedad. Entonces, eso sería el caso. Los ejemplos: menores de edad, incapaces, personas jurídicas, mandatarios. Esos son ejemplos de representación. ¿Cuál es la obligación que usted tiene como notario cuando va a actuar alguien en representación? Primero, describir el documento con el cual acredita la representación y también calificar la representación y no el documento. ¿Sí? Los que levantaron la mano, digan. Licenciado, buen día, perdone, con una consulta. En el caso de que quien comparece no indica que no tiene DPI, en ese caso, ¿qué procede? Lo puede identificar por otros medios. Si es persona de su anterior conocimiento, lo identifica así. Si es si lo conocen otros testigos que usted conoce, por medio de testigos. Tiene otros medios para identificarlo. Recuérdense que la mayoría de registros, como el de la propiedad, es un registro real y no es un registro personal. Es decir, lo que escribe ellos son derechos reales y no tanto a las personas. No sé si me voy a entender. Comprendo, licenciado, gracias. ¿Quién más tenía otra pregunta? Donde dice persona individual o persona natural, solo para que pudiéramos ver cuál es la diferencia. Miren, ahí sí fue les pido disculpas, fue un error mío al redactar. Sería una persona natural o jurídica, disculpe, porque natural e individual son sinónimos. Ya. Una persona natural es una persona de carne y hueso, ¿verdad? Y una persona jurídica es una persona que existe dentro de la sociedad, pero no tiene un cuerpo como tal, como son las sociedades o asociaciones. Natural e individual es un sinónimo, ¿verdad? Es un sinónimo. Ahí sí yo me disculpen también, y creo que ya les mandé este contenido, pero sí es natural o jurídico. O abstracta, también les dicen a las personas jurídicas. Abstractos porque no tienen un cuerpo como tal. Otra duda, aprovechándole, entonces, ¿una persona jurídica podría actuar en representación de otra? No. No, ¿verdad? Solo una persona individual. Sí, una persona individual puede comparecer a una escritura como representante legal de esa persona y en nombre propio. Porque puede hacer que la persona jurídica vaya a vender un bien de su propiedad, autoriza a la asamblea para vender ese bien, y la persona individual que es el representante va a comprar y está autorizado para comprar. Entonces él comparece únicamente él en la escritura como comprador y vendedor, actuando en representación de la persona y el nombre propio. Ya, pero siempre la representación como tal se ejerce únicamente por personas individuales, podríamos decir. Sí, porque una persona jurídica no podría llegar a con el notario, digamos. No podría firmar. Eso es el problema. Muy bien, gracias. Sí, las personas jurídicas son las sociedades, ya sean mercantiles, las sociedades civiles, las asociaciones, tanto de vecinos, los COCODES, las instituciones públicas también son personas jurídicas, porque existe y tienen personalidad jurídica para ejercer derechos, pero no pueden ejercerlos por sí mismos. Necesitan de otra persona individual para poder ejercerlos. No sé si quedó claro para los compañeros. ¿Y quién más tenía preguntas? Disculpe. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a seguir aquí. Perdone, licenciado. Cuéntenme. Con respecto a los testigos que usted mencionaba, cuando una persona no tiene DPI, le hago esta pregunta porque es que un catedrático nos colocó un problema así, y él nos decía, quien comparece no tiene DPI e indica que no puede firmar. Entonces,
en ese caso, ¿cuántos testigos tendrían que comparecer? Porque entiendo que, digamos, si no es del conocimiento del notario, tendrían que ser testigos de conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, como no puede firmar, tengo entendido que es testigo rogado. Entonces, ¿cuántos testigos tendrían que comparecer? Perdone, licenciado. Mira, ahí serían, si fuera una escritura o un acta de protocolación, un documento normal, digamos así, no un testamento, tendrían que comparecer 3 testigos y su comparecencia sería en un momento diferente. Los testigos de conocimiento comparecerían 2 testigos en la introducción, en la comparecencia, y un testigo a ruego comparecería, pero en el cierre de la escritura, donde usted coloca a quien acepta y que por no poder firmar, deja la impresión dactilar de su dedo pulgar de la mano derecha firmando a su ruego el testigo tal y tal. Entonces, comparecen 3 testigos que son diferentes, 2 testigos que son de conocimiento y un testigo a ruego, y comparecen en diferente momento de la escritura. Esa sería la respuesta. Ya, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Entonces tenemos menores de edad, incapaces, personas jurídicas, mandatarios. Y como les había dicho, la obligación del notario es describir el documento con el cual acredita la representación y calificar la representación y no el documento. Ese documento se va a describir de qué manera. Va a colocar usted el lugar y fecha en que se extendió y la autoridad que haya extendido dicho documento. Y si ustedes se dan cuenta, en el artículo 29, numeral 5, está consignado estos requisitos, como lo describe usted. Cuando dichos documentos se encuentran inscritos como mandatos, pues también tiene que escribir en dónde se encuentra inscrito. Y vamos con el gestor de negocios. Creo que también tocamos este tema del gestor de negocios. A uno cuando le explican en la facultad le dicen el chute del gestor de negocios y se quedan con el chute. Nunca le dicen dónde se puede utilizar. Uno se queda pensando qué rara esta figura. Pero una buena manera de utilizar el gestor de negocios y una manera correcta sería en el caso de aquellos instrumentos públicos donde a la persona en la cual yo actúo como gestor de negocios no le voy a implicar ninguna obligación. 2 ejemplos que se utilizan: las compraventas en el caso del comprador y las donaciones en caso del donatario. Llegan a su oficina tal persona y le dice: mire, mi hermano está en Estados Unidos y quiere comprar un bien. Ese bien lo va a comprar al contado, no tiene ningún gravamen, ninguna limitación. El problema es que el vendedor me está diciendo que solo me da una semana para comprar el bien porque tiene otro comprador, otra oferta. Entonces, si a usted como notario, lo primero que le va a decir es un mandato para que pueda comprar. Sin embargo, en una semana no va a dar tiempo de que este mandato ni siquiera venga del extranjero y se pueda protocolizar. Entonces, ¿qué es lo que le va a recomendar? Le va a decir: mire, es su hermano, sí. Pues entonces actúe como gestor de negocios de su hermano en esa compraventa. Como usted va a comprar como gestor de negocios, es una compraventa al contado. No le genera ninguna obligación a su hermano más que inscribirlo, ¿verdad? Y pagar los impuestos. Pero no tiene ningún gravamen, ninguna hipoteca. Entonces actúe como gestor de negocios. Ahí se utiliza la figura de gestor de negocios. También para aceptar una donación entre vivos, siempre que esa donación sea a título gratuito. ¿Por qué? Porque no le va a representar ninguna obligación. Ahí usted puede comparecer como gestor de negocios de tal persona, o puede hacer comparecer a su cliente, ¿verdad? Como gestor de negocios de tal persona para que compre dicho bien de representación. Como gestor de negocios de otra persona, aquí no se utiliza la representación, pero es muy parecida a la representación. ¿Cómo se acredita ser gestor de negocios? En realidad, lo único que se hace constar es que actúa como gestor de negocios de tal persona. No puede acreditar nada porque no existe ningún documento que ampare dicha gestión de negocios. Les hago una pregunta. ¿Ustedes como gestores de negocios podrían vender un bien? No, licenciado. Muy bien. Sí, porque ahí les implica que tienen que tener derechos sobre el bien. Nadie puede enajenar
o grabar un bien que no es de su propiedad, salvo mediante un mandato. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo bien. Muy bien. Tienen levantadas 2 personas la mano, pero no sé si la dejaron levantada de hace ratos, que es Lisbeth y Julio Robledo, o si quieren preguntar. Se olvidó bajar la mano. Sí, me imagino. Entonces, aquí puede actuar el gestor de negocios. El gestor de negocios, por supuesto, no va a haber ni descripción de ningún documento porque no hay documento. Y no va a calificar representación porque no hay representación, solo actúa como gestor de negocios. ¿Por qué se califica la representación? Porque el notario tiene que hacer constar que si es conforme a la ley y a su juicio suficiente para el acto o contrato. Puede ser que con usted comparezca una persona que le dice, mire, fíjese que quiero vender este bien. Y usted verifica los documentos que tiene. Le dice, mire, pero este bien no está a nombre suyo. No, le dice, es de mi hermano. Ah, muy bien, ¿y por qué lo va a vender? Y le dice, mire, es que mi hermano me dijo que lo vendiera. Pero yo soy el mandatario de mi hermano. Muy bien. Y le muestra un mandato general con representación. Les pregunto a ustedes, futuros notarios, ¿ustedes creen que ese mandato es suficiente conforme a la ley para la venta de un bien inmueble? No, licenciado, porque tiene que ser con un mandato especial, con cláusula especial que especifique que él puede enajenar los bienes. Sí, tiene que ser un mandato general, pero tiene que llevar la cláusula especial para enajenar, grabar. Entonces, ahí ustedes en realidad no van a ni siquiera a faccionar la escritura pública, porque antes, en su función asesora, ya se dieron cuenta que esa representación no es conforme a la ley y a su juicio. Entonces, no tendría sentido que autoricen un contrato que no va a tener efectos jurídicos. Entonces, habiendo visto esto, les voy a dar les preparé introducción. Quiero que lo lean y me digan qué errores ustedes encuentran dentro de la introducción. Y los vamos a ir platicando. Léanlo detenidamente y me dicen. ¿Quiénes levantaron la mano? Digan. Yo, licenciado, buenos días. Buenos días, cuéntenme. Mire, yo encontré 2 errores así de entradita. El primero, el estado civil del comprador, que es unido y no existe el estado civil. Y el segundo, que la compradora es del vendedor. La compradora es menor de edad. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y por qué cree que tiene código único de identificación abajo la compradora siendo menor de edad? Es un error. No, Link, porque en la certificación de nacimiento ya viene consignado, en teoría, el que va a ser su futuro PI. Sí, así mismo, o sea, por eso es que va el CUI, pero no tiene razón el contrato porque es menor de edad, no tiene la capacidad de otorgar ningún contrato. ¿Quién dijo, licenciado? Tendría que ser su representante legal el que, o su tutor de esta menor. Y Sí, ahí así, perdón, y así también ahí arriba no identifica bien a la persona con su DPI, ¿va? Porque al inicio tendría que ir identificada con su número de DPI, no solo su nombre, sino que también el número de DPI. Ajá. Mire, con relación al DPI, si se da cuenta, aquí abajo lo tenemos. Es una forma de redacción bastante desordenada, pero cumple con requisitos.
Entonces aquí tenemos el DPI de ambas, de la menor y del mayor de edad. Entonces, se los pongo de esta manera para que vean que hay otras formas de redacción. ¿Les recomiendo esta forma de redacción? No, no la recomiendo porque es algo desordenada, se toma a confusiones. Pero si cumple con los requisitos, tendrían que operarlo. En el caso de que ustedes actúen, se trabajen en alguna institución donde tienen que revisar documentos. Entonces, el código notarial no impone un orden establecido para la redacción, pero por estilo, por estética, se utiliza el método que a todos conocemos, no este. Sin embargo, aquí están los documentos de identificación. De la menor, pues está el CUI, porque como dijo el compañero, en la certificación de nacimiento ya aparece de la mayoría de menores actualmente. Sin embargo, ella no podría autorizar ningún contrato. ¿Qué otra cuestión encontraron? Aquí yo encontré que el ANTEMI creo que no hay. Yo encontré que el estado civil del señor Luis Jairo Flores no corresponde, porque solo dice que es unido, pero no que es una unión no dice con qué. Así es. Y también no se consigna el domicilio de don Luis Jairo, ¿verdad? Y en cuanto a la compradora, pues que es una menor de edad, por lo tanto no tiene una capacidad legal para la celebración de este. Sí, exacto. Ahora lo del ANTEMI, sí, el ANTEMI no es una cuestión, normalmente se consigna ahí el ANTEMI para llenar el principio de rogación, ANTEMI. Por supuesto, no es el ANTEMI que usted va a colocar al final de la escritura, donde firman los otorgantes, ANTEMI, firma usted. Pero sí se coloca aquí ANTEMI. Puede no colocarlo también, pero es una forma de identificar de una vez al notario y de llenar un principio de rogación, que si bien no sale en el artículo 29, se acostumbra a utilizarlo como técnica notarial de redacción. A veces se coloca en mayúscula todo el ANTEMI. Cuénteme. Si fuera un acta notarial, sí. Si fuera un acta notarial o un testamento, sí. En este caso basta con la ciudad de Guatemala. Si fuera un testamento o un acta notarial, sí, ahí sí hay que colocar todo en la dirección del establecimiento. Ahí sí es un requisito. Aquí no. Todo con el lugar. Licenciado, perdone, pero el unido, o sea, también está la unión de hecho y tendría que ser ¿cómo se le pone ahí el estado civil? Si él unido nada más tiene unido de hecho. Ok, perfecto. De hecho. Pero, ok, perfecto, gracias. Porque unido no existe, no es nada. Puede estar exactamente unido. Por eso les coloqué varios errores, para que se den cuenta. Gracias, Lic. Licenciado, una pregunta. Cuéntame. En el DPI de los comparecientes, ¿puede aparecer en el estado civil unido de hecho? ¿O tienen que comprobarlo con el acta que se inscribe en el RENAP? Tiene que aparecer en el DPI, tanto que sea casado, soltero, unido de hecho. Porque es la forma que se identifica ante usted. Los certificados de nacimiento, uniones de hecho, pues lo que comprueban es ese estado. Pero para una escritura pública, el único documento para identificarse es el DPI. Entonces, si no le aparece unido de hecho, no lo escriba como unido de hecho. Gracias, licenciado. Licenciado, una pregunta. Cuéntame. En la escritura, así como tiene aquí en la ciudad de Guatemala, también se puede omitir esta parte en la ciudad de Guatemala y colocar en el departamento de Guatemala, municipio de Guatemala, para más adelante, así como por ejemplo que dice aquí de este domicilio. Se puede omitir en la ciudad de Guatemala y colocar departamento de Guatemala, municipio de Guatemala. Sí, tendría que colocarle en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Ajá, para hacer referencia más adelante de este domicilio. Sí, aunque con eso no va a tener ningún problema. Con eso no tiene ningún problema. Y si se dan cuenta también el número de orden de la escritura, aquí solo le coloqué 2, no le coloqué el número 2. Solo 2. Ahí está bien, perfectamente. Hay una pregunta. Cuénteme. En la actualidad,
algunos abogados ya están anotando cuántas veces se ha extendido ese DPI, ¿verdad? No sé si usted ha tomado en cuenta eso o lo ha hecho, no sé, pero a veces en reposición número 2, 3, cuántas veces han las personas pues han mandado a reponer su DPI, en el cual aparece en la parte de abajo, ¿va? Trasera, el reverso. Es el 001 o 002, dependiendo de las veces que han renovado su DPI o pérdida, ¿va? Que han tenido. Mire, yo considero que no se tendría que hacer, no tiene, porque al final el documento que le reponen es el mismo documento. No lo denominan como reposición de DPI. O sea, sí en el trámite en el RENAP, pero el documento como tal no está denominado como reposición de documento personal de identificación. Siempre se denomina documento personal de identificación. Que va a seguir siendo el mismo número. Sí, sigue siendo, y el nombre del documento sigue siendo el mismo. Entonces, eso la verdad es que no es un requisito legal y además le puede generar hasta problemas en cierto punto, porque ¿cómo demuestra usted que es la reposición tal y tal? Entonces, a mi parecer le genera más problemas, más redacción, y es un requisito que no está en ley y que le puede generar más inconvenientes. Sería un adicional, ¿vale? Sí, pero no lo recomiendo. Miren, las instituciones a veces solicitan que coloque el número de identificación tributaria. Ese sí lo he visto yo, pero son las instituciones que lo requieren. Entonces ahí no hay de otra que colocarlo, pero si es un requisito que no está en ley, no lo coloquen. A veces menos es más. Vamos a ver, Mario Alfonso Cardona, ¿qué me va a preguntar? Perdón, licenciado, se me olvidó bajar la mano cuando hice mi pregunta hace un rato. Ah, muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Que creo que hay más preguntas. El tema de hoy será introducción. Y vamos con el siguiente ejemplo. Este también léalo detenidamente. Y me cuentan cuáles errores se encuentran. Miren, así como esta literal que puse A y después me pasé a la C, no es un error que yo les quise consignar, sino que fue error mío, de verdad. Entonces ahí, este no es un error que para que ustedes se den cuenta, sino que sí fue un error mío. El departamento no es Mazatenango. Ajá, eso es de primaria. Es Uchitepeques. Entonces, ¿cuáles más errores encontraron? Y los números de DPI también fue por pereza mía no colocarlo, entonces no lo tomen en cuenta tampoco. Voluntariamente no lo quise colocar, los 13 dígitos del CUI. Así que le puse XX. Así que no se preocupe. La I mayúscula en licenciado en pedagogía y administración, ¿esa no afectaría? Es una forma de colocar el título, pero no afectaría en nada. En mi opinión también solo el departamento, licenciado, de ahí todo lo demás. No, Pues, hay más errores. Aquí tenemos el lugar y fecha. Estos se los coloqué también porque el departamento es Uchitepeques y también para que se den cuenta que el notario puede otorgar documentos en otros departamentos, no solo en Guatemala. Puede ir a cualquier departamento y colocar ya sea en el municipio de Mazatenango, en el municipio de no sé de dónde, departamento de Uchitepeques. Solo dice departamento de San Marcos, no establece el municipio. Ahí le encuentro. Podría ser un error. Este no es un error porque recuérdense que la circunscripción departamental es el domicilio. La vecindad ya es el municipio y la residencia. Entonces, si a usted le preguntan el domicilio, cuénteme. También podrían ser los nombres, por ejemplo, del menor de edad, solo dice Paul Sánchez y me imagino debería tener por lo menos 2 apellidos. Igual Joaquín López, que solo tiene un nombre y un apellido. Pues ahí dependerá de los padres de la persona, ¿no? Si solo le quiso poner un nombre, pues, y solo tiene un apellido, ya es cuestión de ellos, porque recuérdense que antes
a los hijos que nacían y no eran reconocidos por el padre, solo se inscribían con un apellido. Actualmente, pues ya, si no son reconocidos por el padre, pues se colocan los dos nombres de la mamá o por la persona que lo reconozca. Entonces, puede ser que tenga solo un apellido. Hay personas que únicamente tienen un apellido. Entonces, en ese caso, solo coloque el nombre y el apellido con el cual estén inscritos. Licenciado, ¿la certificación de nacimiento no debería de acreditarse también con folio y libro? Eso dependerá de la certificación con la que cuenten. Porque actualmente las certificaciones ya no tienen folio, libro, partida, folio, libro. Solo tienen el CUI. Entonces se identifica con ese CUI. Licenciado, también que dice los compradores, en este caso solo, no sé si eso estará bien. Lo que pasa es que va a comprar el señor, el papá, en nombre propio, pero también va a comprar el menor en representación. La certificación de nacimiento del menor sí la describe, pero no sé si también debería calificarla el notario. Ajá, es otro requisito que falta ahí. No está calificada la representación. Entonces tendría que hacer constar al notario que la representación que se ejercita es conforme a la ley y a su juicio para el presente contrato, mejor dicho, porque ahí es un contrato. Licenciado, perdón. Sí, no se les cuente. Sí. ¿La nacionalidad de los comparecientes también podría ser? No aparecen en el segundo, ¿verdad? No, creo que ninguno. Buenos días, licenciado. Disculpe, no sé si estoy mal, pero falta la nacionalidad. Si son guatemaltecos y extranjeros. De los dos. De todos. Sí, de los dos. Entonces eso también falta. Entonces, esto es un ejercicio para que ustedes se vayan dando cuenta porque a veces al redactar uno no mira sus errores, pero ya viendo el documento y constatando los errores, pues uno ya va dándole más forma a la redacción. Entonces ustedes miran lo que falta ahí, cuando ustedes redacten, pues ya dicen, bueno, aquí ya cumplí con esto, con esto, con esto, con esto. Me falta esto. Lic, perdone, la edad del menor también debe de consignarse. No, porque como él no está compareciendo, solo están compareciendo en nombre de él, en representación de él. Porque si se coloca la edad del menor, tendría que colocarse todos los datos generales del menor. Pero solo se coloca su nombre. Gracias, Lic. Y miren, no se lo pueden rechazar porque falten requisitos, sino que a veces la misma persona que revisó el documento, por la carga de trabajo, lee entre líneas y no se da cuenta que lleva un requisito, como en la anterior que yo les había dicho, que está de forma un poquito desordenada, pero cumple con requisitos. Entonces también es un llamado tal vez de atención para ustedes que si van a trabajar también en las instituciones como calificadores, que también constaten si cumplen los requisitos, pero los requisitos obligatorios, aunque no vayan en el orden que ustedes pues tienen acostumbrados. Porque al fin de cuentas uno está revisando, pues se acostumbra a un orden y lo hace automáticamente. Y cuando aparece una cuestión que no va en ese orden, pues viene ese lapsus, ¿verdad? Entonces aquí son los requisitos que hemos encontrado que faltan. Aquí el departamento, la nacionalidad de los comparecientes, no calificó la representación y de otros requisitos que hemos encontrado. Le coloqué en este departamento para que ustedes se den cuenta de la forma que se redacta cuando el compareciente es de otro departamento. Normalmente se consigna aquí, así, de este domicilio, para hacer ver que es del domicilio en el cual se está otorgando el documento, es la escritura pública, es decir, en Xochitepeques. Pero como la otra persona no tiene domicilio en ese departamento, se coloca con domicilio en el departamento de San Marcos. Tengan cuidado con eso, el domicilio es la circunscripción departamental. No coloquen el municipio, no coloquen la zona,
únicamente el departamento, el nombre correcto del departamento. Así que no sé si tienen más preguntas sobre esto. Y vamos a adentrarnos en otro tema. No, licenciado. No, no hay duda, Ali. Entonces aquí vamos a empezar ahorita un poco con esta clase, la clase 4. Entonces ya habíamos visto escrituras públicas, la estructura, entonces vamos ahorita al cuerpo de la escritura pública. Si se dan cuenta en el código de notariado, la mayor parte es para la introducción y para el cierre. Para el cuerpo de la escritura pública, solo nos da un inciso, que es el inciso 7, una relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Sin embargo, esta es la parte que más da problemas en la práctica. ¿Por qué? Porque para hacer una relación fiel, concisa y clara del acto o contrato, se tiene que tener un conocimiento exacto del contrato que se va a autorizar. Si usted no tiene conocimiento de la institución que va a manejar, como puede ser una donación, el cuerpo no va a estar bien redactado. El cuerpo a su vez se subdivide en antecedentes o exposiciones y estipulaciones que se redactan mediante cláusulas. En el libro del doctor Nery Muñoz no se establece que los antecedentes van en cláusulas, pero sí van en cláusulas. El antecedente, que es una circunstancias útiles que ayudan a la feliz interpretación de las declaraciones de voluntad que se manifiestan, sirven de referencia para entender el negocio o acto jurídico. ¿Siempre existen los antecedentes en una escritura pública? No necesariamente. Únicamente en los casos que se deba determinar los elementos preexistentes al negocio o acto jurídico. ¿Qué puede ser un antecedente? Circunstancias personales o derechos reales, siempre y cuando sean preexistentes al acto o negocio jurídico. Y se utilizan mayormente en escrituras traslativas de dominio, reconocimientos de deuda, testamentos o donaciones por causa de muerte e inclusive identificación de persona. Por supuesto, esos antecedentes, por ser parte del cuerpo, también se redactan mediante cláusulas. Entonces, si usted le va a colocar antecedentes a una escritura pública, la cláusula primera tendría que ser el antecedente. Un antecedente en una escritura traslativa de dominio, como una donación, puede ser esta. Manifieste el donante que es propietario de un bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad Inmueble de la zona central bajo el número tal y tal. Este es un antecedente. ¿Por qué tiene que ser un antecedente en una escritura traslativa de dominio? Porque para vender algo, para donar algo, necesito primero comprobar que soy propietario de ese bien. Entonces, el antecedente es eso, soy propietario de tal bien. El compañero que levantó la mano, dígame. Perdón, Eli, es que estaba aquí moviendo unas cosas, perdón. Muy bien. ¿No tiene pregunta? No, todo claro. Muy bien. Entonces, este es un antecedente. ¿Y por qué decimos que si siempre existen los antecedentes en una escritura pública? Porque no siempre van a existir. En un mandato no tiene usted por qué decir cuáles son los antecedentes de ese mandato, sino voy a otorgar el mandato. En una constitución de una sociedad no tiene que establecer antecedentes. ¿Por qué? Porque van a constituir la sociedad como tal. No tiene que colocar circunstancias personales que se conocieron en tal parte, tuvieron tal empresa y ahora no necesariamente. Y esta es otra ejemplo de un antecedente. Este es un ejemplo de un testamento.
que lleva un antecedente. Nació en esta ciudad capital el 5 de abril de 2002, quedando escrito su nacimiento en la partida 1, folio 1, el libro 2. Esto es un antecedente que sirve para los testamentos. ¿Por qué? Porque tiene que establecer primero el nacimiento para ver quiénes tienen derecho a heredar en caso de alguna cláusula del testamento o el testamento sea impugnado. Entonces, por eso se establece en qué fecha nació. Y también en una identificación de persona le puede colocar como antecedente la fecha en que nació y cómo fue registrado su nombre, para después hacer ver que ha utilizado pública y constantemente otro nombre, pero sí necesariamente lleva este antecedente. Después vamos, habiendo pasado el antecedente dentro del cuerpo, que como ya les dije puede ser necesario o no necesario. Vamos a la estipulación, es una subdivisión del cuerpo. En esta parte, también llamada dispositiva, se formula la declaración de voluntad de los otorgantes que da vida al acto o negocio jurídico que desean celebrar, reconocer, modificar o extinguir. Esta es la parte medular del negocio jurídico. Al final, por esa declaración nacen derechos y obligaciones. Un ejemplo de una disposición puede ser en un mandato. Manifiesta el mandante que por este acto confiere el mandato al mandatario. Por supuesto, aquí le tuvo que haber colocado al mandante tal y tal y al mandatario nombre, pero por ahorrar espacio, pues no lo coloqué. Y al final, sobre un ejemplo. Mandato especial con representación. El mandante manifiesta que faculta a su mandatario para que en su nombre y representación pueda, y ahí le va a colocar todas las facultades que va a tener. Pero el punto medular de ese contrato de mandato es esto, es la estipulación. En una escritura pública de compraventa, pues por supuesto la estipulación va a ser la venta y la aceptación de esa venta. Aquí tenemos otro ejemplo de una estipulación. Manifiesta la vendedora que por el presente acto vende al comprador el inmueble identificado anteriormente por el precio de 6,000 quetzales. La vendedora declara haber recibido el pago del precio del inmueble antes indicado a su entera satisfacción. Tercera, la vendedora acepta el pago recibido como el precio. El comprador acepta la venta que por este acto se le hace a su favor. Por supuesto, ahí lo estoy redactando de forma bastante escueta y ligera y solo para ejemplificar cuáles son las estipulaciones dentro del cuerpo. Es la parte medular. Y también tenemos esta cláusula de advertencia que se tiene en aquellos documentos relativos de dominio. Solo, compañeros, les están pasando la asistencia, así que les voy a dar 5 minutos para que llenen la asistencia. Después de esto vamos a continuar y si tienen cualquier duda me dicen en este momento, así que llénenlo tranquilamente. El tema a tratar hoy es la introducción.
Entonces vamos a continuar con la clase. La cláusula de advertencia la tenemos en el artículo 30 del Código de Notariado. En los contratos traslativos de dominio son obligatorias. Artículo 30 del Código de Notariado. Esta es una forma de redactar una cláusula de advertencia. Por advertencia expresa en el estatuto notario, la vendedora manifiesta que sobre el bien que por este acto vende no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones de ninguna naturaleza que puedan afectar los derechos del comprador, sometiéndose en todo caso al saneamiento y evicción legal. ¿Qué pasaría si tuviera algún gravamen o una limitación al bien? Se debe hacer constar en el contrato, licenciado. Muy bien. Depende también la limitación o gravamen, por supuesto, porque si es un gravamen de una hipoteca de banco, ese bien no se podría vender. Ahora, si es una hipoteca con otra persona, pues solo se haría constar en esta misma cláusula cuál es ese gravamen. Entonces tendría que hacerse constar, no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones, más que la primera hipoteca inscrita y ahí estamos. O el usufructo. Pero en respuesta corta, sí se podría vender o donar el bien, siempre y cuando se haga la advertencia y se haga la aclaración de que sí existe una limitación, pero no existe más que eso. El tema es introducción. Conclusión. No se redactan cláusulas. Aquí el notario debe dar fe de todo lo expuesto, como también de todos los documentos que tenga a la vista relativos al acto o contrato. Identificaciones, títulos, etcétera, de haber leído el instrumento a los interesados. Si nos vamos al artículo 34, pues nos regula que no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria, de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe de todo lo contenido en el mismo. Entonces, se termina la última cláusula de la escritura, puede ser la cláusula segunda, primera, tercera, depende del instrumento público. A ver, la compañera Lisbeth, cuénteme. Perdón, licenciado, se me levantó. Vamos, muy bien. Entonces, esta es la conclusión o el cierre para algunos. No se redacten cláusulas, es decir, un punto y seguido a la cláusula. En este ejemplo, pues aquí se coloca punto y seguido y va esto, sin cláusulas. Yo, el notario, doy fe de que todo lo escrito me fue expuesto, de haber tenido a la vista los documentos orales de identificación antes relacionados, la documentación con la que el vendedor acredita el derecho de propiedad sobre la finca que hoy vende. Aquí la mayoría de notarios, pues, no solo colocan la documentación, sino que la describen qué es, si es un testimonio, qué es. No, se puede colocar únicamente esto y se le va a inscribir el registro. No es necesario que describa la documentación, se hace más que todo por técnica y por certeza jurídica. En este caso, pues yo para el ejemplo también lo hice porque la verdad es un poco tardado estar escribiendo un documento y sobre todo pues inventarme los datos en este caso. Por eso lo hice así. De haber indicado a los comparecientes lo relacionado con el pago de los impuestos correspondientes y el registro del primer testimonio de la presente escritura al registro que corresponde. En este caso, si el documento no se va a inscribir, pues no le va a hacer esta advertencia. Leído todo lo escrito, a los comparecientes han quedado enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, consecuentemente lo aceptan, ratifican y firman. Firman los comparecientes. Coloca usted el ante mí en letras. Normalmente lo colocamos en letras porque no va a saber en qué espacio lo va a colocar, porque no sabe qué tan grande es la firma de los comparecientes. El ante mí, su firma.
¿Puede colocar su sello? Sí, lo puede colocar, no es obligatorio, no. Entonces aquí les pongo una pregunta, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si en este caso únicamente uno de los comparecientes sabe firmar y el otro no? Pone su huella digital. Ajá, pero ¿qué más tiene que hacer? El testigo la salvedad de que por no poder firmar, deja la impresión dactilar del dedo pulgar de una de las manos, ¿verdad? Y que a su ruego firma un testigo. Un testigo y lo califica. La calificación del testigo. Muy bien, la calificación del testigo y si es persona de su conocimiento o lo va a identificar mediante DPI. Entonces, en este caso se redactaría de la siguiente manera. Lo acepta, ratifica y firma únicamente tal persona. Y Juan Pérez, por no saber firmar, deja la intención de activar el dedo pulgar de su mano derecha, firmando su ruego el testigo Juan Rodríguez. Quien es persona de menor conocimiento, quien es civilmente capaz e idónea, únicamente. Punto. Firman el que sí sabe firmar, coloca la impresión de activar a la persona que no sabe firmar y firma el testigo a ruego. Que aquí puede ser o no puede ser conocido por el notario. No importa que no sea conocido por el notario. Lo puede identificar mediante los medios legales. Entonces, si se dan cuenta, la comparecencia de los testigos es diferente en las partes del instrumento público. Los testigos de conocimiento o instrumentales, en el caso de los testamentos, pues comparecen en el encabezamiento. Y los testigos a ruego comparecen en la parte de la conclusión de la escritura. Con eso hay que tener cuidado. Con los testamentos es diferente, pero lo voy a explicar en su momento para no confundirlos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Sí, en el caso que colocara que no es persona de mi conocimiento, tengo que colocar quien se identifica con el número, con el documento personal de identificación, de código de identificación y todo. Describir el DPI completamente. Sí, así mismo. Exacto. Si no lo conoce. Entonces el testigo a ruego que firma por el que no puede o no sabe firmar, puede ser de conocimiento o bien identificarlo con su DPI. Sí, porque puede ser que sea otra. Y ahí puede ser inclusive hasta un familiar de la persona. Se acuerda que los testigos no pueden ser familiares, pero aquí sí puede ser un familiar, siempre y cuando él no sea uno de los comparecientes, no sea ni comprador ni vendedor. Ya. Gracias, licenciado. Pero siempre y cuando sea mayor de edad y pueda leer. Licenciado, este testigo a ruego que firma en lugar de la otra persona que solo dejó impreso su dedo, su huella, hay que identificarlo con todo su DPI y todo, ¿verdad? Solo con DPI. Con él no van datos. Entonces, eso sí, solo con él no van ningún dato. Solo su DPI y calificarlo si es persona idónea y capaz. Idónea porque no está dentro de las prohibiciones, dice que sepa leer, no sea ciego, sordo, mudo, y capaz que tenga 18 años. Eso tiene que constatar usted primero. Muy bien, gracias, licenciado. El tema principal es introducción. Entonces, con esa estructura usted tendría que redactar cualquier instrumento público. Pues aquí en teoría parece fácil, pero cada instrumento público pues tiene sus dificultades, no tanto en el encabezado o en la conclusión, sino en el cuerpo, porque tiene que adecuar cada cláusula al tipo de institución que está trabajando. Aquí hablamos de institución sinónimo de compras, compraventa, donación, mandato, renta vitalicia, constitución de sociedades, mutuo. Entonces tiene que adecuar cada cláusula. Eso es lo complicado del cuerpo. Yo creería que lo más complicado de una escritura es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el encabezamiento, la mayoría llevan los mismos requisitos. A menos que haya representación,
tienen variantes, pero no son variantes que cambien de acuerdo al instrumento público, sino a circunstancias propias del acto. En cambio, el cuerpo sí va a cambiar de acuerdo al negocio jurídico o acto jurídico que se vaya a celebrar. Ahí sí cambia mucho. Pero siempre va a llevar estipulaciones. Eso siempre. Entonces, ya habiendo visto la escritura pública, nos vamos a forma de reproducir la escritura matriz. Como habíamos comentado, el notario es depositario del protocolo. Esas hojas que a usted le venden siempre van a estar en resguardo suyo en su sede notarial. No pueden salir en ningún momento, salvo una revisión o una ocupación. Entonces, ¿cómo va a hacer el compareciente para demostrar su derecho, para inscribirlo, si no puede obtener el protocolo? Porque es una cosa que ustedes no lo creerán, pero los clientes sí le preguntan eso. Dicen, mire, Lick, no me va a dar el original, es porque ellos pretenden, en su poco conocimiento del tema, creen que se van a llevar la hoja de protocolo y se lo preguntan. Créanme que se lo preguntan. Le dicen, mire, Lick, no me va a dar el original. Inclusive a veces le hacen problemas por eso. Entonces, ¿cómo se hace para que este compareciente demuestre e inscriba su derecho? Por medio de la reproducción de la escritura matriz. Testimonios, copias o traslados son los diferentes nombres que reciben la doctrina en la copia fiel de la escritura matriz que expide un notario. Y en primer lugar vamos con el testimonio. Este testimonio se va a extender al interesado. Y este es el documento que se va a presentar como título ejecutivo en caso de juicio, que se va a inscribir en cualquier registro y que es eficaz para probar un derecho. Es el testimonio de la escritura pública. Este testimonio, también conocido como primer testimonio, es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización de firmas, o el acta de protocolación extendida a favor del interesado, donde se cubre el impuesto al que está afecto del acto contrato. Aquí hay errores, siempre yo trato de corregirlos antes de mandárselos a ustedes. Eso lo tenemos en el artículo 66 del Código de Notariado. ¿Qué es lo importante saber del testimonio de la parte interesada o el primer testimonio también llamado? Primero, que se extiende a favor del interesado. Se debe de cubrir el impuesto al que está afecto el acto o contrato. Ahí entiéndase la compraventa, la donación, la constitución de sociedad. Aquí se paga el impuesto al que está afecto dicho acto o negocio jurídico. Se firma, numera y sellan todas las hojas que contiene el testimonio, la copia fiel, que es la reproducción, y la razón puesta al final. Y se debe cubrir 50 centavos por razón de registro, si debe ser inscrito el contrato, el acto contrato. Es decir, si no se va a inscribir en ningún registro, no tiene por qué colocarle un timbre de 50 centavos a la razón. Estos son los temas importantes del primer testimonio. No sé si tienen alguna duda respecto a este tema. Licenciado, una consulta. Cuéntame. Con respecto al el testimonio, el primer testimonio, cuando es una compraventa, se tiene que cubrir el IVA con timbre fiscal, si no estoy mal, ¿verdad? Bueno, ahí dependerá si es primera o segunda venta. Ajá, pero en este caso, como usted dice que el testimonio se brinda a la persona interesada, entonces ese testimonio se va a dar, por ejemplo, que se cubra el impuesto del IVA con los timbres, entonces ese testimonio se le va a entregar a la persona con los timbres, ahí sí que originales. Ajá. Sí. Sí. Se tiene que colocar que ya se cubrió el impuesto y la forma en que se cubrió el impuesto. O sea, aquí les tengo un ejemplo del primer testimonio. Eso de primer se lo coloqué entre paréntesis porque no es obligatorio tampoco, puede ser testimonio. Es una forma, colocarle primero o segundo testimonio,
para que el notario sepa si ya se cubrió el impuesto, porque únicamente se va a cubrir en el primer testimonio. Puede ser que se soliciten otro testimonio, pero ahí ya no se van a cubrir impuestos. Entonces se colocaría: este testimonio de escritura pública número 1, me registro nacional que autoricé en esta ciudad de Guatemala el 15 de mayo de 2022 y que va a entregarlo al nombre tal. Extiendo número y firmo y sello en 2 hojas. La primera fotocopia de la original impresa en ambos lados y la segunda, que es la presente, en papel bond. Y aquí hace constar esto: hago constar que el impuesto al que está afecto el presente contrato se pagó mediante boleta de Claraguate número tal, de fecha tal, conste en la ciudad de Guatemala el 17 de abril de 2023. Este es un ejemplo. En el caso de que usted lo hubiera cubierto con timbres, si es el impuesto del IVA, pues tendrá que colocar las denominaciones de los timbres que colocó. Normalmente cuando usted compra timbres, también le dan una denominación que sigue en un orden. Entonces le van a dar el 1.600.000 al 1.625.000, digamos. Entonces, así lo tiene que consignar. Ah, ya. Entonces, ese testimonio con los timbres al momento que ya se cubre el impuesto, en este caso, como le comentaba, del IVA, ese primer testimonio es el que se le va a dar a la persona para que lo escriba. Ah, ya, el original. Sí, el O, original. ya. El Y en ese testimonio caso, original. para remitirlo al registro, que solo sería colocar un timbre de 50 centavos. Sí, por razón de registro. Igual se va a colocar que se cubrió el impuesto con timbres y se coloca la descripción. En el caso del rasgador de registro, se tendría que haber colocado en este caso. Como es un ejemplo, le colocamos además, en este ejemplo faltaría esto, va, que me lo dijo porque lo redacté así a la ligera, que el rasgador de registro fue cubierto por tal timbre también, y se escribe el timbre fiscal de tal denominación. Licenciado, una pregunta. Cuenta. Como este testimonio también es notarial, entonces, ¿es oportuno colocar el número del formulario con números o debe escribir con letras? Refiriéndome a la boleta de Claraguate. Mira, no hay ningún inconveniente colocarlo en cifras. Yo lo recomendaría en letras. Aquí lo hago en número, pero porque por la clase, digamos, para no estar escribiendo tanto. Yo lo recomendaría en letras, pero sí lo he visto en cifras. Muchas gracias. Ahora bien, tengo una pregunta de la compañera Elena. No sé si me la puede hacer a través del micrófono, por favor. Sí, buenos días, Lic. Respecto a los impuestos, estos me quedó duda si van directamente en la escritura matriz y al momento de reproducir el testimonio ahí sale los impuestos, o los impuestos van originales en el testimonio. No, van en el testimonio, en la escritura matriz, no coloca usted timbres fiscales. Es en el testimonio. Es en el testimonio, a menos que sea una protocolación, pero eso lo vamos a ver después. Ahí se coloca en el documento original, pero ese documento original va a ser en papel bond normalmente. Pero en una hoja de protocolo jamás puede colocar usted timbres fiscales. Timbres, muy bien. Lo va a colocar en el testimonio original. Perfecto. En el primer testimonio. Ahí van a ir pegadas todas las estampillas. Muy bien. Gracias, Lic. O va a engrapar la boleta de Claraguate si lo hizo mediante de Claraguate. Edwin Florian, dígame. Sí, con respecto a lo que preguntó la compañera, entonces podemos decir que el testimonio, entonces se saca una copia a la escritura. A la escritura y posterior se le hace esto, lo que está diciendo de ejemplo, es el testimonio. Aquí es un ejemplo, solo que está más adelante. Sí. Es la forma de reproducirse. Aquí se saca una fotocopia, sale la fotocopia aquí. En una hoja bond le hago la razón que yo les había redactado. Y los timbres van en la razón. Ok. Sí, esa era mi duda. Sí, yo me había perdido, pero sí, claro. Y los inutiliza, ¿verdad? Con su sello o con perforaciones. Ok.
Sí, porque digamos, la matriz va a quedar guardada en el protocolo y ahí no se ponen los timbres. No, ahí no puede colocar nada de eso. Solo puede hacer ciertas anotaciones, pero en caso de escrituras accesorias, pero son muy reducidos el número donde usted puede anotar en el protocolo. De lo contrario, no le puede colocar eso. Ok. Gracias, Lick. Cuéntame. Dígame. Perdone, como usted dice que el testimonio se lo lleva a la persona interesada con los timbres perforados, entonces el notario no se queda como que con una constancia, con algo para hacer valer de que sí cubrió el impuesto. No, porque la obligación del impuesto no es del notario, es del interesado. La única obligación de tipo fiscal que tiene el notario es el timbre notarial, por ejercer la profesión. Ahí sí recae sobre él el pago de dicho impuesto. Ahora el pago del impuesto por este acto de contrato recae sobre el interesado. Ya será cuestión de él que lo escriba o que haga con él. Ah, ya entiendo. Gracias, licenciado. Pero si hay alguna multa, va a ser sobre él, no sobre el notario. Por eso en una de las cláusulas usted le advierte de las obligaciones con el pago de impuestos y el registro correspondiente. Y recuérdese que usted como notario le lee el instrumento público y le va a explicar también. Ahora, si él no lo hace, mire, en la práctica lo que va a pasar es que el mismo notario es el que escribe el documento, llena el formulario, en caso de una compraventa de ingreso, y el mismo notario lo hace. Pero hay veces en que el cliente es algo desconfiado y prefiere hacerlo por él mismo. Eso pasa. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Lick, a mí me generó una duda respecto al comentario que hizo de que algunos le colocan primer, o sea, la palabra primer antepuesta a testimonio para asegurarse de que ya se cubrió el impuesto fiscal. A mí me surgió la duda, o sea, la persona la persona interesada, que es la que se lleva el primer testimonio, con los timbres y todo, ¿puede en algún caso ir a solicitar de nuevo otro primer testimonio? Y por eso usted dice que se le coloca la palabra primer para asegurarse que él en algún momento ya extendió el primer testimonio y lo que le va a dar ahorita es como una copia del primer testimonio, o no sé si me doy a entender. Para mejor control del notario, para extender un segundo testimonio. Puede ser que la persona ya haya escrito su testimonio y lo único que quiere es otro, más reciente, porque algunas personas tienen el pensamiento de que entre más reciente el testimonio, pues tiene más derechos, pero no. Y el que se inscribió ya se inscribió. Entonces puede ser que usted como notario lleve bien ordenado eso y usted sabe cuál testimonio ya presentó. Y en caso de que ella solicitara uno nuevo, ya no se le darían los timbres, ¿verdad? Ya no se timbrarían. No se colocan los impuestos. Ajá. La otra cuestión sea que lo haya perdido, ahí sí tendría que otorgarse otra vez el primer testimonio. Pero ya ella tiene que pagar los impuestos. Ah, ok. Gracias, y va a pagar multa también porque los están inscribiendo extemporáneamente. Sí es IVA. Sí es IVA, ¿verdad? Lo que está pagando, porque puede ser que lo que va a pagar es el impuesto del 3% del timbre fiscal en las segundas o subsiguientes compraventas. No sé si alguien más tiene preguntas. Si no hay más dudas, pues damos por finalizada la clase hoy. Cualquier información que tenga del observatorio se la trasladaré y estén pendientes el día martes que le trasladen este formulario. El link del formulario, y también yo el día martes, primero Dios, pues les voy a trasladar también este nuevo tema de la clase para que lo lean un poco, y ya en la otra clase pues ya no nos dificulta tanto, digamos una mejor, y puede ser que ustedes tengan dudas y las venimos aquí a compartir. Así que si no hay más dudas, pues yo creo que ya damos pues finalizada la clase. Licenciado, disculpe, tenía una pregunta respecto a una persona que está en Estados Unidos, pero ella no tiene DPI. ¿Qué otorgaría, qué tendrá que otorgar ella a otra persona acá en Guatemala para que se le pueda gestionar su DPI? ¿Un mandato o una gestión de negocio? ¿O un gestor? Mira, ahí sí sería un mandato, porque el gestor de negocios, el RENAP le pediría ciertas documentación que no le funcionaría el gestor de negocios.
Y otra cuestión es que ella también puede gestionar su documento personal en un consulado de allá de, si es en Estados Unidos, pues el más cercano que tenga. Ok, gracias, licenciado, muy amable. En Los Ángeles ya hay FedNap. Sí, están cobrando eso, pues. Lamentablemente. Pero ya hay. Entonces, si no hay otra duda, pues les deseo un feliz fin de semana, que lo pasen bien, y si hay clases la otra semana, pues les aviso, si no, pues también se les va, bueno, si no hay clases se les va a avisar, si no les digo nada, pues es que va a haber clase. Así Licenciado, disculpe, una previa, tal vez cuando compartan el link del formulario que debemos llenar para el tema de la Procuraduría de Derechos Humanos en cuanto a elecciones, nos lo podrían compartir por el chat del curso. WhatsApp. Ajá. Muy bien, cuando estemos al tanto también, les voy a hacer esa recomendación. Muchísimas Licenciado, gracias. perdone, ¿a qué hora será el acto de juramentación y la capacitación? Miren, si no mal tengo entendido, va a ser a las 10 de la mañana ambas cuestiones, en diferentes días, por supuesto. ¿Verdad? Claro, Pero muchas creo que gracias. 10 de la mañana. Gracias, licenciado, feliz día. Igualmente. Gracias, licenciado, muy fino por su atención. Muchas gracias.